prestigiosísimo colega desde Madrid, Juan Carlos Monedero, Silvia Fernández, Miriam Arancibia y Julio Rudman. Le damos la bienvenida y un agradecimiento por el contacto. Igualmente un saludo para todos vosotros. Le cuento a la audiencia, le contamos a la audiencia que Juan Carlos está preocupado y es un estudioso, entre otras cosas, por la situación económico-social o socioeconómica, política que vive Europa hoy y cómo esta situación puede y seguramente va a repercutir en el resto del mundo, sobre todo en el resto del mundo occidental. Como que es licenciado en Ciencias Políticas Claro, y Sociología claro, de la Universidad Complutense de Madrid, además sí, Madrid. Sí. Además ha hecho estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg, Sí. y ha sido profesor en la Universidad de Humboldt, sí, de Berlín. A veces lo hemos visto, yo por lo menos lo he visto en Telesur, en Telesur algunas cosas. Sí. Juan Carlos, en todo caso, un análisis... De todas maneras, que poco valen los títulos, porque la academia no ha servido ni para adelantar que venía una crisis económica terrible, y tampoco para adelantar la desafección ciudadana respecto de la democracia representativa. Claro, parecen de servicio meteorológico. Cerrar todas las universidades y empezar de cero. Ah, está bueno eso. Sería una buena práctica, pero en todo caso, ¿no era previsible? Pues yo creo que era bastante previsible, es decir, que la ciencia social crítica acertó en predecir la crisis, porque se situaba en esa perspectiva de crisis, ¿no? En cambio, la ciencia económica más oficial ha sido incapaz, todavía a día de hoy, todavía estoy esperando que las facultades de economía tengan la honestidad de revisar sus planes de estudio. No sé si ustedes han escuchado que en la Universidad de Harvard, sí, hace poco, los estudiantes se salieron de la clase de Mankiev, el gran autor del manual de macroeconomía, diciéndole: lo que usted nos enseña no se parece en nada a la economía real, y por tanto ahí se queda usted, y se levantaron y se marcharon de clase. Y yo creo que en las facultades de políticas igual había sectores que hacían un análisis crítico de que la partitocracia no respondía realmente a las necesidades democráticas de la ciudadanía, pero poco menos que eran sectores marginalizados, o eran vistos como antisistema, cuando realmente hoy sabemos que los verdaderos antisistema eran la gente que iba al foro de Davos, o la gente que estaba en la trilateral, o la gente que gestiona el mundo a través de las instancias financieras o políticas internacionales, ¿no? La realidad que tenemos hoy es una suerte de mundo político que está siendo observado con mucha distancia por la gente. Fíjense ustedes que en España el Partido Popular ha tenido una mayoría absoluta, en cambio el país está absolutamente frío, ¿no? Porque se sabe que los gobernantes nuestros ya no son los que gestionan nuestras democracias, sino que son los banqueros o Goldman Sachs. Y hemos visto todos como en Grecia, que simbólicamente es terrible, Grecia, la cuna de la democracia occidental, ve cómo pierde a su presidente por querer preguntar a la ciudadanía acerca de cómo quiere salir de la crisis, y es ocupado su lugar por Papademos, una persona perteneciente a Goldman Sachs, el banco de inversiones responsable de haber falsificado las cuentas de Grecia para entrar en el euro, ¿no? O sea, profesor, le pregunto lo que tiene que ver con los premios Nobel de Economía, que ellos continúan, excepto dos, continúan afirmando que este modelo es el que tiene que continuar también. Pero son yo creo que tenemos que empezar a hablar con claridad. En el año 74, después justo del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, quien recibe el premio Nobel de Economía es Friedrich Hayek. Claro. Es decir, que es el padre de todo el neoliberalismo, y después, al año siguiente, en el 75, lo recibe Milton Friedman. O sea, una persona responsable de haber puesto en marcha ese escenario pues genocida en lo económico, que sumió a Chile en magnitudes económicas con un retraso de 25 años. Después, prácticamente 15 años, los premios Nobel de Economía fueron otorgados a personas que lo que hacían era justificar algo que a día de hoy sabemos que no tiene detrás ningún tipo de evidencia, ni práctica ni empírica. Y eso lo tiene que saber todo el mundo. Es decir, no hay ningún tipo de evidencia, ni práctica, ni teórica, de que sea cierto de que abrir las fronteras
genera mayores exportaciones. O es mentira, no hay ningún tipo de evidencia que diga que bajando los salarios a los trabajadores aumenta el empleo. O es mentira que vendiendo las empresas públicas haya más crédito para las empresas. O es mentira que reduciendo los impuestos hay mayor o hay un mayor aumento de las aportaciones privadas. Todo eso eran patrañas sostenidas por economistas muy prestigiosos, repetidas por unos medios de comunicación que son empresas de medios de comunicación, donde hemos estado engañando a la ciudadanía. Vivimos en la era de las mentiras, ¿no? Y ahí, con mucho dolor, tengo que reconocer que la academia ha estado al servicio de todas esas mentiras. ¿Cómo van a reconocer que han sido mercenarios de un tipo de política que ha hundido no solamente a mi país, con 5 millones de parados, sino a todo el escenario europeo en una crisis sin precedentes? Lo que preocupa un poco mirándolo desde acá y sobre todo desde acá de la Argentina, que hace unos años atrás, en nuestro pasado muy reciente, vivimos una situación similar, inclusive si se quiere hasta peor de la que está viviendo hoy Europa, es que no se ve una salida política. Inmediata por lo menos. Inmediata por lo menos al problema que tienen en toda Europa. No, los políticos están noqueados, ¿no? Es decir, que aquí lo único que realmente ha planteado algún tipo de propuesta alternativa es la calle a través del movimiento 15M. Es verdad que sigue operando, sigue reuniéndose, es más complicada su visibilidad ahora mismo porque tenemos ya temperaturas de invierno gélido, ¿no? Y es más difícil que se visibilicen. Pero fíjense que yo creo que en menos de un mes, es decir, cuando en el caso de España Rajoy tome posesión de la presidencia del gobierno y demuestre que no tiene ninguna alternativa, sino que lo que tiene es lo que ya puso en marcha el Partido Socialista, pero radicalizado, yo creo que la calle va a volver a hervir. Y cuando hierva la calle en España, pues se va a ver otra vez, va a tomar visibilidad que la gente está en la calle en Italia, que la gente está en la calle en Grecia, que la gente ha cortado ayer los puertos principales de Estados Unidos. Es decir, que estamos en un momento bien complicado y que los medios de comunicación igual van a intentar ocultarlo, pero me da que se les ha ido de las manos porque ya hay otras formas de comunicación que permiten que cualquier ciudadano del mundo sepa lo que están haciendo gente que tiene los mismos problemas en cualquier rincón del globo. En todo caso, Juan Carlos, la visión suya respecto de una situación que parece, a ver, ¿cómo llamarla? Esquizofrénica. Por un lado, todas estas reacciones de lo que usted bien llama la calle, que tienen distinto nombre en distintos lugares, indignados, 15M, Ocupa Wall Street, claro, digamos, en cada lugar tiene su nombre particular, pero que tiene una matriz común. Por un lado eso, y por otro lado esta reacción de ruptura del tejido social, que cuando se va a votar, se vota por la derecha. Claro. Pero es que fijaos, eso es una cosa que os preocupa mucho en América Latina, pero que no está del todo bien vista. Mirad, a Rajoy le han votado 3 de cada 10 votantes. 3 de cada 10. O sea que ha habido, ya no digo de españoles y españolas, no de gente con derecho al voto. 3 o sea que 7 de cada 10 personas que podían votarle no le han votado. Y lo que tenemos ahora mismo en España y en toda Europa es algo que ustedes han conocido bien, que es el fin de la autorización política. Ganar unas elecciones ya no es garantía de que tú puedas gobernar. Claro. Porque es verdad que hay gente que ya se ha decidido retirar del circuito electoral, hay gente que ha empezado a votar a partidos más pequeños, o hay gente sobre todo que ejerciendo su derecho al voto. El voto ha sido una conquista ciudadana, que ha habido que hacer muchas barricadas para que existiera el sufragio universal. Hay gente que ha ido a votar, pero sabiendo ya que ahí no están las soluciones. Tiene una ligera esperanza, dice, bueno, estos no han gobernado, a ver si estos hacen algo. Pero la gente en su foro interno sabe que es que no tienen soluciones, porque es que tenemos más de 100 veces más dinero que riqueza, y los bancos han decidido sincerar ese gap entre dinero y riqueza, y por tanto no van a prestar, a no ser que haya en los gobiernos técnicos suyos dispuestos a apretar a la gente lo suficiente como para devolver el dinero. Y eso significa aumento de la jornada laboral, aumento de la edad de jubilación, más privatizaciones, más venta del patrimonio público, es decir, la pérdida de los derechos sociales. Sí, peor de lo mismo sería. Como la gente lo sabe,
el escenario se explicite o no un escenario de que se vayan todos, ¿no? Entonces, ¿qué falta eso? Falta su actualización. O sea, lo que está es en términos potenciales. Es decir, si aquí nos han dicho durante muchos años que había dos opciones, la opción A y la opción B. La opción A resulta que no funciona. Bueno, pues la gente dice, bueno, voy a dejar que salga, no voy a votar, sino voy a dejar que salga la opción B. Y la opción B demuestra que tampoco tiene solución, el escenario queda abierto, ¿no? Y por eso insisto que ellos son conscientes. Aquí, fíjense, hace unas semanas, gente que salía de un partido de fútbol entró en el portal de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. La mujer entró en pánico, ¿no? Porque fíjese que ahora ya no existe ETA. Claro. Por tanto, ya no existe la justificación de que gente agresiva es terrorista etarra, sino que a lo mejor hay gente ahora enfadada y tiene razones para estar enfadada porque lleva trabajando toda la vida y ha perdido su casa y encima están endeudados ellos, sus familiares y sus amigos porque los bancos, y eso lo han impedido el Partido Socialista y el Partido Popular, se quedan con tu casa, se quedan con tus ahorros y todavía encima les debes dinero. Claro, es terrible. Yo creo que se está apretando demasiado las clavijas a la gente y la gente está diciendo así no juego, ¿no? Y en general se ve como países poderosos y que no les va a alcanzar la crisis a Alemania y a Francia, pero sin embargo en Francia la empresa Peugeot ha estado despidiendo a más de 400 trabajadores, es decir, que más allá de que estos ciudadanos y ciudadanas crean que no les llega la crisis, está llegando a los países más poderosos o los que se han adueñado, digamos, de la democracia europea. Claro, fijaos además que es que en todo este entramado mentiroso del dinero bancario, son bancos franceses y bancos alemanes los que están sosteniendo la deuda griega, la deuda italiana, la deuda española. Es decir, que aquí no va a quedar nadie indemne. Es decir, que uno de los asuntos que llevamos años diciendo de que la globalización era un intento de diferir hacia el futuro los problemas de la tasa de ganancia que colapsan en el modelo keynesiano en los años 70, los que llevamos años diciendo que eso era diferir el problema al futuro, decíamos que en algún momento eso se va a romper. Bueno, pues ya se está rompiendo. E insisto, no tiene la única solución es o un empobrecimiento generalizado de gente, es decir, por ejemplo, como la última burbuja ha sido en la inmobiliaria, una de las soluciones sería que millones de personas, pierdan su vivienda. Eso podría ser una solución. Y la otra es una inflación muy alta que sincere la relación entre toda esa cantidad que hay de dinero y la riqueza que no ha crecido tanto, ¿no? En cualquiera de los dos escenarios, quien van a pagar son amplias masas de la población. Y hay una cosa muy novedosa, o dos cosas muy novedosas, que yo creo que hacen del escenario algo, si no optimista, por lo menos podemos ser optimistas trágicos o pesimistas esperanzados. Y una es, primero, que no hay Unión Soviética. Por tanto, la última gran crisis que hubo del sistema capitalista, el miedo a la Unión Soviética generó una respuesta en términos fascistas. Hoy hay gente que pretende hacer de los inmigrantes eso, pero no es creíble. Claro. No lo son ni en número, ni en organización, ni en belicosidad. Por tanto, aunque algunos quieran hacer de los inmigrantes el gran peligro, eso no va a cuajar, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya un peligro real, como podría ser la Unión Soviética en los años 30, impide una respuesta en términos fascistas. Y el segundo elemento es que hay medios de comunicación alternativos. Está Internet, están las redes sociales, que hace que la gente sepa lo que está pasando, que hacen que sepamos en España lo que está pasando en Islandia, por ejemplo, donde sí que han juzgado a su primer ministro, donde han hecho un referéndum para no pagar la deuda, donde están haciendo una constitución desde abajo, es decir, donde hay posibilidades alternativas que pasan por romper lo que ha sido el mantra por excelencia del modelo neoliberal, que es el no hay alternativa. Sí hay alternativa, y además lo está demostrando Islandia y lo están demostrando ustedes en América Latina. Es decir, sin plantear que es como la gran alternativa válida para todo el mundo, pero América Latina ha demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera y tener soluciones razonablemente exitosas. Y en ese sentido, las sociedades europeas, en España, en Italia, pero bueno, no sé, te pregunto en España, por ahí que estás ahí, la sociedad mira a América Latina, tiene en cuenta que es importante la participación política, más allá de salir a la calle como hacen los indignados, de que hay que salir a participar políticamente y a disputar poder con un proyecto político. ¿Hay ese tipo de conciencia en las sociedades?
Claro, fijaos que están empezando a mirar a América Latina, ¿no? Porque también la arrogante Europa que iba a tener que aprender, ¿no? De un país, de países del sur, ¿no? Pero claro, si uno mira las cifras de crecimiento de América Latina o mira procesos exitosos como el de la CELAC, ¿no? Donde de repente se empiezan a hacer cosas que apuntan a un horizonte bien diferente, pues yo creo que pese a también el cierre informativo, no olvidemos que aquí se ha intentado demonizar a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner, aquí se ha intentado demonizar constantemente a Hugo Chávez, a Evo Morales, es decir, a cualquier tipo de alternativa, mientras que se celebraba a México, un país que ha perdido el control de su frontera norte, o a Colombia, un país sometido a una guerra civil y a muertes constantes de índole política, o a Chile, ¿no? Que era el tercer gran país, el país sumido en las más profundas desigualdades del continente. Yo creo que Europa está empezando a mirar aquello que le habían dicho que no era importante que mirara. No es real que pensemos que en unos meses se va a construir la gran alternativa. Es decir, que Europa ha tenido mucho bienestar, ¿no? Es decir, que el nivel de inclusión de este continente ha sido de los más altos del planeta, si no el más alto. Y por tanto, la construcción de una clase media muy numerosa, de cierta red social, en el caso de España, con una red familiar muy poderosa, hace que los grados de complicación económica no tengan el nivel que pudo tener en Argentina en 2001 o en Ecuador, en Bolivia o en Venezuela antes de la llegada de los presidentes Chávez, Correa o Evo Morales. Pero se va hacia ahí, ¿no? Y una de las ventajas que yo veo, y por eso a mí me ha apasionado mucho todo lo que tiene que ver con el 15M, es que sin haber empezado a tener esa situación tan grave, la gente ha visto que vamos hacia ahí, ¿no? Yo creo que hay una madurez muy interesante, sobre todo en la gente más joven, que se da cuenta de que la oferta que le están haciendo de futuro es una no oferta, ¿no? Es un no future, es un no futuro, y la gente está reaccionando, y fijaos qué importante es, la gente está reaccionando, pero no en términos egoístas, sino que la misma gente que está en la calle, en el 15M, pero también lo hemos visto en la Plaza Tahrir de Egipto, o lo hemos visto en Wall Street, ¿no? La gente que está reclamando una salida personal, está reclamando también una salida ecológica, está reclamando también una salida en otros lugares del mundo, es decir, que se está construyendo una nueva red, ¿no? Que reclama un mundo diferente, que el Foro Social Mundial decía que era posible, y hoy la gente está diciendo que no solamente es posible, sino que es urgente y necesario. Juan Carlos, muy agradecidos por la lucidez y de los conceptos y la buena predisposición. Bueno, pues yo encantado de poder interaccionar con vosotros y aprender, ¿eh? Yo creo que mi mirada de europeo está muy enriquecida por la relación que tengo con América Latina, que es un continente al cual tenemos que aprender a mirar, porque hay mucho que aprender de vosotros. Así que gracias, al contrario, a vosotros y a vosotras. Un gran abrazo. Un abrazo, hasta luego. Magnífico análisis de Juan Carlos Monedero, politólogo español, cerquita nuestro, muy cerquita nuestro, lo sentí, ¿no? Ha estado en la Universidad de Córdoba también dando clases, es un tipo... Me queda, no teníamos mucho tiempo además, pero me queda me queda haciendo ruido, no del análisis de él precisamente, sino de la situación, que en Europa se repita el error que cometimos, un error que tiene explicación, esta justificación, si se quiere, de aquel que se vayan todos, ¿no? Sí. Todos salimos a gritar eso, que se vayan todos, en un momento de efervescencia, de ira justificada. La Argentina, sobre todo la Argentina, reaccionó bien, y en poco tiempo, del 2001 al 2003, reaccionó bien, digamos, ¿no? Con la buena dosis de suerte que tuvimos. Pero también salimos, una cosa corta, pero también salimos a hacer asambleas populares, claro, y a tener claro que había que participar en política, por eso, viste... Y además a comer, de alguna manera, teníamos que resolver. Pero me parece que los que dicen que se vayan todos en Europa son los banqueros, porque ellos están sacando a los políticos. Ellos hacen que se vayan todos, sí, en todo caso, y que se queden ellos. Pero yo me refería, y creo que Silvia dio la tecla, hubo dos actitudes, o dos situaciones de la Argentina que la hicieron, de la situación argentina, de la reacción argentina, que la hicieron muy particular. Una es este asunto de las asambleas, que fue efímero, fue una democracia, entre comillas, directa, lo más cercano, ¿no?
y las empresas recuperadas, las fábricas recuperadas, ¿no? Que son la gran herencia. Y también el surgimiento de los movimientos sociales que nacen en los 90, en la resistencia neoliberal y que se profundiza su accionar político después. Bueno, a mí me gustaría que no cometan ese error los europeos en general, teniendo en cuenta esas características sociales o socioeconómicas que decía Juan Carlos Monedero recién, que vienen de una sociedad de opulencia, de gente que ha vivido bien, digamos, ¿no? Que muy bien, digamos.